Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una fotografía ha sacudido por completo el mundo del entretenimiento turco. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek habrían sido vistos juntos en un encuentro secreto en Estambul. La imagen, difundida por una fuente anónima en redes sociales, muestra a dos figuras muy familiares caminando bajo la tenue luz de la noche, cubiertos por abrigos y gorras para no ser reconocidos. Pero los fans no tardaron en identificar sus rostros, y las especulaciones comenzaron a correr como fuego. ¿Se reencontraron Tuba y Engin en secreto? Todo comenzó cuando una cuenta de entretenimiento publicó la misteriosa foto con el texto, "Dos sombras, un pasado que vuelve". En cuestión de minutos, el tema se volvió tendencia. Los comentarios se multiplicaron. Algunos aseguraban que era un simple malentendido, otros afirmaban que el amor entre ellos nunca desapareció. Y en medio del caos digital, una fuente cercana a la actriz declaró algo que encendió aún más la polémica: Tuba y Engin han mantenido contacto desde hace meses, pero nadie lo sabía. Esa noche no fue casualidad. Según testigos, ambos llegaron por separado a un conocido restaurante de la zona de Karaköy. Engin entró primero, con una actitud reservada, mientras Tuba llegó poco después, usando una bufanda que cubría gran parte de su rostro. Los camareros del lugar, acostumbrados a recibir celebridades, notaron una tensión especial en el aire. Se miraban con una mezcla de nostalgia y nerviosismo, contó uno de ellos. No parecían dos amigos que se reencuentran, parecían dos personas que todavía tienen mucho que decirse. En la supuesta conversación, según fuentes que estuvieron cerca, se escuchó a Engin decir en voz baja: "No era el momento adecuado antes, pero ahora las cosas son diferentes". Tuba, en cambio, respondió con un tono melancólico: "A veces el tiempo no cambia lo que uno siente, solo lo esconde". Esas palabras, si realmente fueron dichas, bastaron para desatar una ola de teorías sobre una posible reconciliación. Las redes se llenaron de mensajes. Los fans, divididos, comentaban sin parar. Unos celebraban el supuesto regreso de una de las parejas más queridas de la televisión turca, mientras otros advertían que podía tratarse simplemente de una reunión profesional. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que ni Tuba ni Engin negaron ni confirmaron el encuentro. Su silencio solo alimentó la curiosidad. Horas más tarde, Tuba compartió una historia en su cuenta de Instagram con una frase enigmática: "Algunas historias no necesitan explicaciones". Minutos después, Engin publicó una imagen del mar de Estambul con la palabra destino escrita en turco, Kader. Para muchos, esa fue la confirmación simbólica de que algo importante está ocurriendo entre ellos. Los medios locales intentaron contactar con sus representantes, pero ninguno quiso emitir declaraciones. Mientras tanto, los fanáticos revivieron escenas de sus antiguas colaboraciones, recordando la química inolvidable que compartieron en pantalla. Algunos incluso organizaron campañas en redes pidiendo que vuelvan a trabajar juntos. Una fan escribió: "Ellos no interpretan el amor, lo viven". Mientras la especulación crecía, un programa de televisión filtró un breve video que parecía confirmar lo que todos sospechaban: Tuba y Engin saliendo juntos del restaurante. En las imágenes, se los ve caminando a pocos metros de distancia, intentando evitar a los fotógrafos. Ella se cubre el rostro con el cabello mientras él mira discretamente hacia atrás, como asegurándose de que nadie lo siguiera. El video fue reproducido millones de veces en cuestión de horas, generando un frenesí mediático sin precedentes. "Esto no es una coincidencia", escribió un conocido periodista de espectáculos. Tuba y Engin compartieron algo muy profundo, y ese tipo de vínculos no se rompen fácilmente. Si han decidido verse, es porque aún queda algo entre ellos. Según otras fuentes, la conversación entre ambos duró más de 2 horas. Testigos aseguran que en un momento Tuba tomó la mano de Engin y le dijo: "Hay heridas que solo se cierran cuando se miran a los ojos". Él, visiblemente conmovido, le respondió: "Yo nunca quise irme, solo necesitaba entenderme".
Aquella frase habría sido suficiente para que el ambiente se tornara emocional. Después de la cena, los actores abandonaron el lugar por separado, pero con apenas minutos de diferencia. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido. El auto de Tuba se detuvo a pocos metros del vehículo de Engin, y ambos intercambiaron una mirada a través de la ventanilla antes de partir en direcciones opuestas. Para muchos, ese gesto fue más revelador que cualquier declaración. Las redes se inundaron de mensajes nostálgicos y teorías románticas. Algunos usuarios comentaban, esa mirada decía todo lo que las palabras no pueden. Otros, más escépticos, afirmaban que se trataba de una simple estrategia publicitaria para un nuevo proyecto conjunto. Sin embargo, los seguidores más fieles se aferraban a la posibilidad de una reconciliación real. Horas más tarde, un amigo cercano de Engin rompió el silencio en una entrevista radial. Él está en un momento de introspección. Ver a Tuba otra vez lo removió profundamente. No puedo decir más, pero hay sentimientos que nunca desaparecieron. Sus declaraciones avivaron aún más el fuego. Los medios internacionales también se sumaron a la ola de rumores, destacando la complicidad que siempre los caracterizó. Revistas de España, Latinoamérica e incluso Francia publicaron artículos sobre el posible reencuentro, calificándolo como la historia de amor más esperada del año. En paralelo, un detalle curioso captó la atención de los fans más observadores. Tuba comenzó a seguir nuevamente una cuenta de arte que Engin había recomendado tiempo atrás. Ese simple gesto en redes bastó para que los comentarios explotaran. Cuando una mujer vuelve a interesarse por las mismas cosas que compartía con alguien, significa que hay algo más, escribió una seguidora en Twitter. Durante los días siguientes, el silencio de ambos se volvió ensordecedor. Ninguno dio explicaciones, y ese misterio solo aumentó la expectación. Un periodista los describió así: ellos no necesitan palabras. Todo lo que ocurre entre Tuba y Engin se comunica con miradas, con gestos, con símbolos. El pasado que compartieron en la pantalla parecía haber cobrado vida nuevamente, esta vez fuera del guión. Muchos recordaron las entrevistas en las que ambos hablaban de su conexión especial. En una de ellas, Engin había dicho, con Tuba no necesito ensayar, todo fluye naturalmente. Y ella respondió sonriendo, quizás porque cuando algo es real, no hace falta actuar. Esa frase, rescatada de los archivos, se volvió viral otra vez, acompañada de miles de mensajes. Ellos son el ejemplo de que el amor verdadero nunca muere. Algunos portales comenzaron a hablar incluso de una segunda oportunidad, de un nuevo comienzo para ambos. Según fuentes cercanas, Tuba estaría atravesando un momento personal más tranquilo, alejada de los reflectores, y Engin estaría buscando equilibrio entre su vida profesional y emocional. La idea de que sus caminos vuelvan a cruzarse no parece tan imposible. Después de todo, como escribió uno de sus seguidores en un comentario que obtuvo miles de likes, quizás el destino solo los separó para que aprendieran a encontrarse mejor. Por ahora, ninguno de los dos ha hablado públicamente, pero las señales, las coincidencias y el lenguaje silencioso entre ellos siguen alimentando la historia. Si algo ha quedado claro, es que el público no está dispuesto a soltarlos, y que cada mirada, cada palabra y cada silencio de Tuba y Engin seguirá siendo analizado como si de un guión romántico se tratara. Tuba, en una entrevista antigua, dijo una frase que hoy resuena más fuerte que nunca: hay personas que llegan a tu vida para quedarse, aunque el tiempo se empeñe en separarlas. Y quizás, esta sea una de esas veces en que el destino vuelve a unir caminos que parecían perdidos.